Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en esta sesión número 2. Soy Blanca Rosa Calero. Vamos a continuar con la unidad número 1 de Introducción y Generalidad del Derecho Laboral. Atendiendo a los objetivos antes expresados, vamos a continuar hablando de las características y las conceptualizaciones de lo que es el derecho laboral. Vamos a los diferentes significados y su importancia y la aplicación en la sociedad. Y lo de la evolución histórica que les refería, que está en una lectura propia del contenido. Y vamos a hablar de la característica propiamente de este derecho laboral. ¿Ya? Entre los contenidos vamos a seguir hablando lo que es la teoría del Estado del Derecho, en cuanto a su definición, concepto histórico de su desarrollo, los permisos de origen del derecho laboral y las características del derecho laboral. Hablamos de la teoría del Estado del Derecho, es un modelo de orden para un país, eso significa donde todos los miembros de la sociedad, incluido el mismo gobierno, están sujetos a códigos y procesos legales, en este caso divulgados públicamente en una condición política, que no hace referencia a ninguna ley en concreto. Eso quiere decir que están gobernados bajo un modelo de un sistema jurídico, donde ese sistema jurídico se aplica tanto para la misma sociedad como para el mismo Estado en cuanto a las leyes, ¿ya? Esos principios de gobernanza por los cuales las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el mismo Estado, están sometidos a una ley, a un procedimiento, ¿ya? De cumplimiento de esa ley, ¿ya? Y eso tiene aplicación tanto para el Estado como para la misma sociedad, ¿ya? Así, en cuanto a esas características que goza un Estado de Derecho, hablamos de la independencia de la función judicial, que se cumpla el principio de legalidad y constitucionalidad, que existe una seguridad jurídica en ese caso, en cuanto a la garantía de los derechos humanos, que existan normas para proteger esos derechos humanos y que exista una división de poder para limitar los mismos y finalmente un control constitucional dentro de lo establecido en la misma Constitución y en las leyes, ¿ya? Y en esa característica que hablamos del Estado de Derecho está la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la separación de los poderes, ¿ya? Ese principio de igualdad está establecido en la Constitución Política de Nicaragua. Igual la separación de poderes está establecida, las facultades y funciones de cada uno de esos poderes y una participación de la adopción de decisiones. Estamos hablando que participa el pueblo a través de la Asamblea Legislativa, que son en este caso elegidos por el mismo pueblo. Transparencia en el procedimiento legal, ¿ya? También cuando hablamos de legislación laboral, porque es legislación referida a proteger los derechos de los trabajadores y de la misma sociedad, esto aquí se concede por legislación laboral al concepto que engloba normas y leyes que regularizan lo que es la actividad laboral, ¿ya? Estas leyes incluyen tanto derechos de los trabajadores como también obligaciones, también derechos y obligaciones que competen en este caso a los empleadores como tal. Cuenta en este caso la legislación laboral, cuenta con una rama del derecho, es una rama nueva, esto surgió ya se vio más
más claramente con la revolución industrial en el siglo XX, como consecuencia inclusive con protestas y reclamos realizados por los mismos trabajadores, los mismos obreros, en cuanto los empleadores no resguardaban, no protegían, no respetaban sus derechos laborales, ¿ya? En cuanto a exigencia de mejores condiciones laborales, seguridad de trabajo y estabilidad en los puestos, ¿ya? Como antecedente tanto en la legislación laboral como en los reclamos, podemos verlo en la Revolución Industrial, como refería. Esto fue un hecho histórico que tuvo un rol fundamental en todo este asunto de la implementación de máquinas en las fábricas, ¿ya? Este hecho propiamente abrió una disputa, ya una controversia entre empleados y empleadores, porque estamos hablando que los empleados pensaban que las máquinas iban a ser sustituidas, iban a sustituir lo que es la persona o el capital humano en este caso, ¿ya? Pero en este caso pasaba por la ausencia de derechos laborales que regularizan situaciones como esta, ¿ya? Esos reclamos eran en pro de que sus derechos de los obreros se respetaran y fueran protegidos por los empleadores, ¿ya? Existencia inclusive de las máquinas, ¿ya? Porque esas máquinas no se iban a manejar solas. Esas máquinas tenía que ser un hombre, un obrero, el que tenía que manejar esa máquina, ¿verdad? Asimismo, también en la legislación laboral, tanto los empleados como los empleadores tienen conocimiento de ello, porque el Código Laboral es para eso, así como el Código de Procedimiento Laboral relacionado al área laboral. En cuanto a los trabajadores, deben saber cómo esas normativas, deben de manejar esas normativas para conocer cuáles son sus derechos y poder reclamar y hacer uso de ese procedimiento ante las instancias que corresponden, ¿ya? Pero igual es importante para que ellos mismos también conozcan cuáles son las obligaciones, ellos mismos, los mismos trabajadores, las obligaciones para con sus empleadores, ¿ya? Y las obligaciones de los empleadores para con sus trabajadores, ¿ya? En esta legislación laboral hay dos instancias. Estamos hablando de derecho individual y de derecho colectivo. ¿Por qué derecho individual? Porque estos derechos incluyen todo lo relacionado a los derechos particularmente como trabajador, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo, el sueldo mínimo, las licencias, etc. En cuanto a derechos colectivos, estamos hablando de lo que son los sindicatos, derechos establecidos en el mismo código y en donde asimismo a través de los sindicatos y asociaciones, ¿ya? Estos trabajadores como grupos pueden tener derechos y beneficios, derechos en cuanto a hacer huelga y reclamo para que le concedan esos beneficios, ¿ya? También cuando hablamos de las características del derecho del trabajo o derecho laboral, sí es un derecho nuevo porque anteriormente se registraba por el derecho público, lo que es el derecho público y lo que es el derecho civil, ¿verdad? Lo que es los contratos. ¿Por qué es nuevo? Porque está protegiendo también la vida de las personas, dan primacía a los valores humanos sobre los materiales. Es extraestático. ¿Por qué es extraestático? Porque es de generación extraparlamentaria, o sea, tiene que ver con convenios colectivos, costumbres sindicales, sentencias normativas de los tribunales. Inclusive tenemos un tribunal nacional laboral, ¿ya? Es un derecho concreto.
¿Por qué es concreto? Porque existen normas sustantivas como normas de procedimiento que están reguladas propiamente en cuanto al empleador como a los trabajadores, ¿ya? Inclusive esas diversas actividades profesionales, distintas consideraciones personales producto de esa generación extraestática, ¿ya? Es un derecho en constante formación, sí, porque la sociedad va en constante formación, los sindicatos van modificándose, la área laboral va avanzando, va modificándose, y por eso decimos que es incompleto, inacabado, es imperfecto, porque se dan accidentes de trabajo, descanso semanal, trabajadores en temporada, ¿ya? Y eso también tiene que ser regulado, esa actividad, ¿ya? Por el derecho laboral, ¿ya? O por la legislación laboral. Gracias, esto ha sido todo por el momento. Aquí concluimos lo que es la unidad número 1. Ya en la próxima sesión hablaremos de la unidad número 2. Buen día, buenas tardes.